Bueno, Bueno, hablando de desglaciación, a mí me gustaría que nos hablara los beneficios que va a tener el deshielo de los polos, el incremento de esas aguas en los mares, en toda la humanidad y en toda la biología del planeta. qué interesante. Muy interesante la pregunta porque uno ve que los polos se están descongelando y entonces eso sería una noticia muy mala, pésima. ¿Y entonces por qué el planeta lo hace? Y recurre en ello cada 25.000 y pico de años. ¿Qué tiene que ver con los estratos geológicos? Es que eso de 25.000 y pico de años ya lo conoce la ciencia desde hace mucho rato, ¿sí? Pero he allí una cuestión interesante. Mínimo, desde hace 13.000 años, mínimo desde hace 13.000 años, los masas polares que se están descongelando ahora y que comenzaron a descongelarse desde 1908, que no es de estos 2 años anteriores, sino desde que en 1908 ya el Titanic se estrelló contra un iceberg que no estaba en el lugar que era, ¿sí? Porque ya había comenzado la desglaciación en 1908 y el Titanic se estrelló en 1912. Ya eso es una prueba interesante, ¿sí? Que la desglaciación comenzó, es que comenzaba 104 años antes del final, antes de este final intermedio. Pues bien, la consecuencia del descongelamiento de esas masas polares, que como mínimo hace 13.000 años están ahí congeladas, es que el agua guarda una memoria en su estructura cuando se congela, de ese momento en que recibe el congelamiento. Pero hace 13.000 años nosotros no teníamos el sistema imperialista ni el sistema materialista que ahora hay. No existía posiblemente el egoísmo que ahora tenemos, posiblemente había sociedades egoístas, pero el común denominador de la gente que vivía en el planeta era que vivían en paz y en armonía. Eran los indígenas, eran aquello que la historia llama, no, es que estábamos en una época prehistórica y eso por eso no volteamos la mirada a esas épocas. No nos dicen sino que la historia fueron desde 3100 para acá, es decir, de la expansión del imperio babilónico, que ahora lo tenemos como nuevo orden mundial. Nos dicen que de ahí para atrás es prehistoria y que no vale la pena voltear la mirada para allá. Pues sí que hay que voltearla. Entonces, cuando el agua de los polos se descongela, inyecta a las demás aguas del océano que han estado contaminadas. Y entonces esa agua se evapora y cae como agua lluvia aquí, es una bendición. Entonces nos recuerda cuál es el formato original de la vida, porque el agua es vida. Entonces podemos pedirle al agua, que está cayendo como chubascos, ¿sí? Que está cayendo encima de nosotros ahora. Esa agua tiene una información diferente. Es el agua que ya tiene el recuerdo de que con el descongelamiento de los polos le transmite la estructura original del agua, al menos la que existía hace 13.000 años, en la época del diluvio. Y entonces nos podemos beneficiar de aquello, porque como nosotros somos 72 o 75% agua, entonces nuestras aguas también se pueden modificar y eso quiere decir agua de sanación, porque el agua que se está descongelando en los polos no es un agua cualquiera, se llama agua cristal líquido, agua coloidal, y entonces la podemos utilizar para sanar todas nuestras enfermedades. ¿Cómo les parece? Entonces, bienvenida a la desglaciación. ¿Quién más quería hacer pregunta? Concha Reina. Guillermo, yo me gustaría, antes apuntaste algo sobre la medicina que nos tienen preparadas estos gobiernos para el tema del cambio climático. ¿Podéis hablar un poco de ello? Y otra cosa también que me gustaría saber es, a nivel individual, ¿se puede hacer algo? ¿Merece la pena? Porque parece que es como algo físico que tampoco vamos a poder hacer gran cosa. Parece que da la impresión de que no pudiéramos hacer gran cosa. Mas, sin embargo, lo único que podemos hacer es lo que podemos hacer individualmente. Claro que coadyuva, claro que es muy interesante cuando los gobiernos, en representación del querer de los pueblos y de la vida y de la calidad verdadera de vida, que no es el progreso que nos han mostrado, el progreso materialista,
sino que la calidad de la vida tiene que ver con el sentido espiritual de la vida. Y el sentido espiritual de la vida tiene que ver con el orden natural, no con el nuevo orden mundial, sino con el orden natural, con el cumplimiento de la ley natural que es la ley divina para nosotros. Y no les estoy hablando de ninguna religión, les estoy hablando de la vida y del código de la vida, ¿sí?, que nos enseñaron las altísimas escuelas de sabiduría de todo el tiempo, de miles de años atrás. Entonces, cuando los gobiernos, en representación de la voluntad de los pueblos, de las naciones verdaderas, entonces toman las decisiones políticas suficientes y necesarias, ¿sí?, entonces allí decretarían, si quisieran, retornar a ese orden natural. No es ponernos otra vez taparrabo, es volver a la tecnología, pero con la inteligencia y el desarrollo que ahora tenemos, ¿sí? Así entonces es uno, abandonar la tecnología del petróleo. Nos dirán, no, imposible, imposible porque eso cuesta mucho. ¿Pero qué? A ver, ¿la vida es economía solamente o la vida es otra cosa? ¿Sí? Que no, porque tenemos que desmontar todas nuestras hidroeléctricas. ¿Y qué? ¿Y qué si no las desmontamos? Pues que si no desmontamos aquello, la Tierra no la desmonta. Simple y llanamente. Si comienza otra glaciación, adiós tecnología de la que está siendo utilizada ahora. Solamente tendremos espacio para pensar en la sobrevivencia. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Sí podemos hacer algo, pero ese algo lo hacemos hacia adentro. Cuando nosotros decretamos, ojo, cuando nosotros decretamos con nuestro yo interior que queremos el cambio, que nos traiga la oportunidad de construir otra sociedad fundamentada no en los antivalores de la vida que está fundado el actual sistema, ¿sí?, sino que nos traiga una nueva oportunidad de cambiar las reglas del juego, pero de cambiar las reglas del juego hacia que estén en consonancia con el orden natural y propiciarle desde nuestro amor, desde nuestro querer a las juventudes y a las generaciones que aún no han nacido, heredarles, ¿sí?, o devolverles el préstamo que ellos nos hicieron, porque nosotros simplemente nos hemos adelantado a ellos, pero ellos son los que necesitan tener un planeta vivo, ¿sí? Afortunadamente, el planeta hará lo que tiene que hacer. Aquí simplemente nos están embobando con unas explicaciones tontas, ¿sí? Mientras tanto, se nos pasa el tiempo para tomar las decisiones que hay que tomar en nuestro mundo interior. La humanidad continuará. Guillermo, tenemos que cortar el programa porque ha pasado nuestro tiempo. Vale. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con amor. nosotros aquí. Te lo agradecemos infinitamente y también a todas nuestras colaboradoras y a nuestros amigos que nos visitan hoy, y decir que la semana que viene estaremos exactamente en el mismo lugar de vuestro dial o de vuestra cadena de televisión, estaremos exactamente a la misma hora. Hasta entonces, si Dios quiere, nos despedimos de todos. Así es.